Mi nombre es Francisco González León, soy alumno del sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial a distancia en el Instituto Tecnológico Superior Purépecha. Eh, voy a, voy a presentar una exposición en la materia de taller de investigación, un protocolo de investigación basado en la actualidad de la pandemia de COVID-19 que hemos estado viviendo a lo largo ya de casi 2 años. Como título del proyecto, lo he llamado La pandemia en México, problema de atención y estructura hospitalaria. Como introducción, todos sabemos que la respuesta del gobierno mexicano fue la de restarle, en un primer momento, restarle importancia pues a esto de la pandemia, ¿no? Como que no había mucha credibilidad. Y esto pues como consecuencia trajo pues una respuesta tardía en el sistema de salud mexicano. Ni el sistema de salud ni la población estaban preparados para el combate de este virus mortal. La primera víctima de la tardía respuesta de nuestro gobierno fueron las mismas autoridades sanitarias, el personal sanitario. Al 16 de junio, la Secretaría de Salud informó que 32.388 de los 154.863 contagios eran de personal médico y sanitario. Esto quiere decir que era una media del 21%. Las defunciones de médicos y personal sanitario fue de 2.6% del total de muertes en México, más del doble que en países, por ejemplo, como Brasil, el triple que en Perú y 5 veces más que en China o el Reino Unido. Recordemos que el brote pues se dio en Wuhan, China. La narrativa gubernamental ha estado caracterizada por mensajes contradictorios entre el presidente de la República y las autoridades de la Secretaría de Salud. Nunca se ponían de acuerdo para estimar los datos, ¿no? La mayoría de las medidas sanitarias que se propusieron fueron improvisadas y fueron mal diseñadas. Esto pues como consecuencia o derivado de una mala planeación, de no contar con un sustento presupuestal ni un marco legal adecuado, ni las estrategias necesarias para coordinar estrategias pues efectivas entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. A lo largo de la pandemia, el gobierno asumió la falsa disyuntiva entre lo sanitario y lo económico. No se aplicaron medidas de distanciamiento social a tiempo ni de manera estricta, ni se evitó la proliferación de los contagios. Como consecuencia, el gobierno cayó en una contradicción entre lo económico y lo sanitario. Ante todo esto, pues el panorama fue lamentable, ¿no? Algunos antecedentes de nuestra investigación. La crisis sanitaria se originada por un nuevo coronavirus. Nos dice que pues, es un virus fácilmente transmisible entre personas y con una alta tasa de letalidad, mismo que vino a modificar drásticamente la vida de pues todo el mundo prácticamente, ¿no? Las implicaciones que la pandemia ha tenido abarcan prácticamente todas las áreas de la vida humana y van desde la salud pública y la económica hasta la violencia intrafamiliar y los flujos migratorios. Por eso se hace evidente pues un balance entre las causas y las consecuencias de la pandemia aquí en nuestro país. Bajo este escenario, México ha tenido que enfrentar la peor crisis económica sanitaria de su historia, con un ilimitado número de carencias en infraestructura, equipamiento médico, además de recurso humano insuficiente e información para la toma de decisiones, entre muchas otras cosas. Nunca en nuestro país se había visto la conjugación de tantos elementos que a final de cuentas vinieron a darle pues al traste a todo nuestro sistema de salud y a toda nuestra vida normal en nuestro país, ¿no? Bien, una delimitación de la investigación. Esta investigación está basada en los acontecimientos relacionados con la pandemia del SARS-CoV-2 o comúnmente llamado coronavirus en nuestro país, México.
¿Cómo es que se ha venido manejando en los estados que conforman nuestra república, sobre todo en las áreas hospitalarias y con el personal que se encuentra en el primer frente de batalla, doctores, enfermeras y especialistas que a diario tienen que lidiar con la falta de infraestructura? Esto es importante. Medicamentos y aparatos necesarios para mantener con vida a quienes han caído en alguna desgracia de contraer el virus. El año pasado, en el 2020, fue el más catastrófico para todo el mundo debido a la guerra que se tuvo que enfrentar contra un enemigo silencioso y letal para el que aún no hay una cura efectiva. Ya se está implementando las vacunas, pero no con el resultado realmente esperado, ¿no? Los hospitales, las camas, los aparatos de oxigenación han sido insuficientes para detener y mantener con vida a quienes han contraído el virus y que desafortunadamente tienen que enfrentar el peor del planteamiento de la investigación. El 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General de nuestro país definió la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 como una enfermedad grave cuya atención era prioritaria. En la infraestructura para la atención de la salud en México se advierte un considerable déficit de camas de hospitalización. El índice nacional de 1.4 por cada 1000 habitantes es notoriamente bajo comparado con el de 4.8 camas que caracteriza la OCDE. La carencia también se extiende al personal médico y de enfermería. La pandemia evidenció las décadas de escasa inversión en el sector salud de nuestro país. La IASM en un importante eslabón en la cadena de valor del sistema de salud, pues su naturaleza y cantidad coadyuva a garantizar la atención oportuna, digna, humanizada y segura dirigida al paciente. Sin embargo, para que esto suceda, se deben satisfacer los aspectos de la planeación, determinación de procesos, evaluación de indicadores, toma de decisiones, capacitación, valoración de competencias y colaboración activa, entre otros. La atención sanitaria inicia por la adecuada inclusión del factor humano, principalmente el personal directivo, médico y de salud. También requiere de equipamiento adecuado e insumos suficientes. Con todo lo anterior, en estas circunstancias, no se descarta la posibilidad de malgastar los recursos físicos y humanos derivados del exceso laboral, como desafortunadamente ha sucedido en esta pandemia. A nivel municipal, la cobertura hospitalaria, desde el análisis de la infraestructura y del personal disponibles y sus posibilidades de expansión para evitar la sobretensión en la capacidad hospitalaria ante el incremento de la demanda de cuidados críticos por la pandemia de COVID-19 en México, es muy deficiente. Héctor Valle, presidente ejecutivo de Fundación Mexicana para la Salud, puntualizó que en cuanto al acceso a servicios médicos debemos tomar en cuenta que no ha quedado resuelto el tema de falta de personal de salud, así como en infraestructura y medicamentos. Todo esto resultado de una subinversión en el gasto en este rubro. ¿Esto qué quiere decir? Que desafortunadamente en nuestro país no se le da el gasto necesario o la importancia necesaria al tema de la salud, a la infraestructura en salud. Todo esto se vino a ver reflejado pues en la pandemia en estos tiempos porque no había la infraestructura, el medicamento, el personal no estaba capacitado como debía de estar y bueno, pues derivó en un problema sanitario muy grave. También recordó que del total de defunciones que se han registrado por COVID-19, el 39.8% están asociados a hipertensión, el 36.8% a diabetes y otro 35.8% tuvieron complicaciones relacionadas con problemas por obesidad. Todos ellos padecimientos que son prevenibles. Además del impacto a la salud de millones de mexicanos, señaló que no se debe perder de vista que a consecuencia del COVID, el crecimiento de la pobreza que se prevé para el 2021 será apenas de un 4.4% y la pobreza extrema de 2.6%. En el caso particular de nuestro país se pronostica en un escenario alto un incremento de la pobreza de 48.9% y de 17.1% para la pobreza extrema, y en un escenario bajo pobreza y pobreza extrema serían del 46.7 y 14.9%. Esto quiere decir que la pandemia no nada más nos vino a pegar pues en infraestructura hospitalaria, en recursos para el sector salud, sino también
en una decreciente economía para todos los ciudadanos. Muchas personas fueron descansadas de sus trabajos, perdieron sus empleos y pues no se tiene el gasto necesario o no se cuenta con la economía necesaria para sacar adelante a las familias, lo que nos lleva pues a caer en un problema ya no nada más sanitario, sino incluso social, económico. Y tenemos que medir las consecuencias pues hacia el futuro. Algunas preguntas de la investigación. Pregunta 1. ¿Cómo llegamos a la situación actual en que la pandemia en México está fuera de control mientras otros países han logrado contenerla? ¿Qué decisiones han derivado en las condiciones existentes? ¿Cuáles son los datos reales en lo sanitario, lo económico, lo social y nuestra gobernanza que muestran el pulso del país en esta etapa de la pandemia? Recordemos que muchas de las declaraciones del presidente de la República son contradictorias, se contradicen, se contraponen a lo que su secretario pues da a conocer en los medios. ¿Por qué se sigue ocultando información importante en un caso tan delicado como es la salud de los mexicanos? ¿A cuánto ascenderían los daños reales de la pandemia en México, tanto en lo económico, en lo social y sobre todo en la afectación directa a la población? ¿Y cuántas vidas se pudieron haber evitado de haberse tomado las medidas para enfrentarla? Objetivos de la investigación. Resulta claro que nuestro país no está ni estuvo completamente preparado para atender de la mejor forma a los pacientes y personas que necesitaban y que aún necesitan de atención médica y hospitalaria por haber contraído de alguna forma el virus. Esta investigación deja al descubierto una pequeña parte de lo que al final de cuentas ya se conocía, que el sistema sanitario en México se ve rebasado por una situación de emergencia que, aunque es mundial, se debe atender dándole la importancia de vida, así como la incapacidad del gobierno de México para abastecer y garantizar los servicios de salud a la población, que dicho sea de paso ha contribuido en gran medida al contagio masivo, desobedeciendo las normas implantadas para mitigar en parte el contagio. Esto es importante recalcarlo porque no podemos culpar de todo al gobierno cuando hubo ciertas campañas tal vez tardías, pero campañas que pedían, ¿verdad?, el no salir de casa, el tener una sana distancia, el uso del cubrebocas, el quédate en casa, ¿no? Y la gente pues no lo tomó así, prefirió salir y bueno, pues ahí están en cierta medida las consecuencias. No todo, como repito, no todo es culpa pues del gobierno, ¿no? Se debe tener la capacidad de tomar cada quien su parte de culpabilidad en cuanto a la propagación y al problema sanitario grande que se presenta. Un marco teórico. La crisis sanitaria originada por un nuevo coronavirus ha modificado drásticamente la vida de millones de personas en todo el mundo. Las implicaciones que la pandemia ha tenido abarcan prácticamente todas las áreas de la vida humana y van desde la salud pública y la economía hasta la violencia intrafamiliar y los flujos migratorios. Por este motivo es que se hace evidente y necesario hacer un balance general de las causas y consecuencias de la pandemia. La pandemia por la COVID-19 es letal. Es causada por agentes patógenos fuera de nuestro control, pero si bien no puede haber un culpable por su surgimiento, al menos uno que México pudiese evitar, la pandemia no es la única causa de la crisis que estamos y vamos a enfrentar. Las consecuencias del coronavirus no son responsabilidad única de algún actor en particular, ya que en parte resultado de conductas individuales difíciles de predecir. Las medidas que las autoridades han implementado para combatir dicha crisis dentro de sus atribuciones no representan una muestra de la limitada capacidad técnica con la que el gobierno mexicano cuenta y la cuestionada responsabilidad y voluntad para hacer de un reto estas dimensiones. Muchos estudios tienen por objeto hacer un diagnóstico general de las políticas públicas y otras acciones que el gobierno mexicano llevó a cabo para superar las crisis sanitarias y económicas. Se revisa también el impacto que la pandemia ha tenido en materia de pobreza, sanidad, empleo y actividad económica, educación, violencia, migración y remesas,
así como la estrategia de reapertura implementada hasta el momento. Sin lugar a dudas, el análisis tendrá que ser obligado y se va a tener que extender a muchos reportes dada su importancia y el contexto en el que se enmarca. Sin embargo, se pretende sentar un precedente en donde en un mismo documento se aborden varios y diferentes temas que han sido impactados por el desarrollo de la pandemia. El comportamiento de la ciudadanía ha sido clave para confrontar una epidemia. Para ello, la coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno con la sociedad es crucial, y quien debe guiar esos esfuerzos es, como lo establece la Constitución, el presidente de la República y los órganos ejecutores que dependen de la presidencia. Algunos resultados. Compartamos las experiencias que dejó la atención del COVID-19. Es necesaria y oportuna la redirección de esfuerzos hacia la salud universal. Solidaricémonos sumándonos la integración de impulsos públicos y privados. Consideremos obligatorio el trabajo multidisciplinario y en equipo. Es primordial que se redoblen de inmediato acciones necesarias para cumplir con el programa de Hospital Seguro. Su aplicación a nivel nacional contribuye positivamente a la prevención, mitigación y resiliencia de la infraestructura para la atención de la salud en México. El reforzamiento de los sistemas de bioseguridad, el control de aislamiento, incluidos los circuitos con presión negativa, la recalibración de salidas eléctricas y de gases medicinales, la implementación de la telemedicina, la continuidad garantizada de los servicios, la planeación por unidad para la atención de emergencias y, no menos importante, la ampliación de la inversión en el sector salud. Todo esto nos quiere decir que algunos de los resultados que arroja esta investigación pues es claramente que la infraestructura, como lo hemos venido repitiendo, no está al 100% o no tenía la capacidad de recibir a los enfermos de coronavirus, ¿verdad? Fue una explosión muy grande de la enfermedad y no se tenía la capacidad, sumado a que el gobierno pues no le hizo no puso la atención debida en su momento y los ciudadanos pues no pusimos mucho de nuestra parte. Entonces ahí está la consecuencia, uno de los grandes resultados. Sin embargo, pues también deja enseñanzas como que, pues ya lo mencionaba, ¿no? Una parte importante, la ampliación de la inversión en el sector público, la revisión de infraestructura hospitalaria, la capacitación hacia los médicos y personal que atienden de lleno este tipo de situaciones. Otro hallazgo importante es que por las características socioeconómicas del país, los municipios de la región suroeste, Oaxaca, Guerrero y Puebla, de la Sierra Tarahumara, Chihuahua y la Huasteca, lo que es San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, son los que presentan un alto índice de vulnerabilidad al no contar con los recursos sanitarios suficientes y no tener una gran proporción de población sensible a la pandemia. Esta vulnerabilidad se agrava si se identifican los recursos específicos para enfermedades respiratorias. Estos resultados muestran la importancia de generar políticas de protección a nuestros municipios. En nuestro país han surgido numerosos trabajos colaborativos. Personas, agrupaciones e instituciones participan en iniciativas públicas y privadas para fortalecer la atención al paciente. Es una ejemplar muestra de participación solidaria. Continuamos aportando nuestra voluntad, ingenio y trabajo. Por aquí presento unas gráficas estadísticas. Casos nuevos de coronavirus al mes de mayo. Un repunte por ahí en casos nuevos de coronavirus. Y muertes registradas también al mes de mayo, un promedio de 7 días, arribita de las 1500 muertes diarias. Esas son estadísticas al mes de mayo. Como conclusiones, la pandemia está generando varios niveles de estrés en los sistemas de salud en el mundo y cada uno está reaccionando de diferente manera de acuerdo con las bases de información y registros que tienen para poder analizar la situación.
El reto fundamental ahora de cualquier sistema de salud en México, Latinoamérica o todo el mundo, sin dejar de lado que es un problema mundial, es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica robusto, con alta tecnología médica que pueda llevar a cabo pruebas diagnósticas que siempre nos lleven a ir adelante de cualquier problema sanitario que nos genere una pandemia. Otro punto importante es que se está obligando al sistema de atención médica a reaccionar de forma más ágil. En este sentido, la pandemia es una gran oportunidad para que las empresas, hospitales y la industria médica se coordinen de una manera más adecuada, de tal manera que teniendo al paciente en el centro de la atención puedan responder con mucha más contundencia y efectividad para resolver el problema. Bueno, algunas fuentes bibliográficas que se utilizaron para la investigación y sería todo. Muchísimas gracias.